Bien, buenas tardes a todos. Good for La razón que vamos a tener esta reunión es que esta clase es mejor tomarla en forma teórica, porque en la práctica hay muy poco que ver, esa es la razón. Y necesitamos más tiempo para comprender algunas cosas. Por ejemplo, el sentido que vamos a estudiar hoy día es el oído. Pero alguien ve, puede mirar el sonido, no se puede mirar el sonido. Sin embargo, el sonido va a atravesar el aire en forma invisible y va a hacer vibrar la membrana timpánica, la cual está pegada al malleus o martillo y hace vibrar el martillo. El hacerlo vibrar pasa de un ambiente invisible a un ambiente mecánico, porque el martillo actúa como una palanca que va a mover otro hueso llamado yunque o incudis, y este a su vez va a mover otro huesecito llamado stapedio o estribo. Pero también ustedes se preguntarán, ¿por qué 3 huesecitos? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Es que con esos 3 vamos a activar brazos de palanca que van a multiplicar la potencia de la vibración desde 1 hasta 30. Entonces, el estribo va a poder empujar una ventana oval para, a través de esa membrana, movilizar una gran piscina que se llama oído interno. Y le digo gran piscina porque es una piscina techada, completamente cerrada. Ese ambiente es acuático, está lleno de linfa. Entonces miren ustedes, lo invisible generó movimientos en una serie de palancas. Y estas palancas, al empujar el estribo, van a crear olas de presión, ondas de presión dentro de los líquidos del oído interno, lo cual va a generar movimiento de cilios, lo cual va a generar apertura de membranas, paso de sodio, potasio, apertura de canales de calcio, lo cual va a originar micropotenciales eléctricos, que eso sí capta la neurona, porque allí también van las neuronas para captar esto, y esto va a generar la transmisión de los sonidos. Esto es algo maravilloso, y cuanto más se estudia, nos damos cuenta de por qué, si yo estoy escuchando a una persona en una fiesta, en una reunión donde todos hablan, donde hay música, ¿por qué yo puedo estar escuchando a mi enamorada o a mi enamorado o a mi amiga, a mi amigo? ¿Por qué presto atención a determinadas personas e ignoro a las demás? Pues hay un sistema que hace eso en nuestro cerebro. Y todo el camino está lleno de soluciones para evitar los ruidos molestos. De eso vamos a tratar ahora. Y aquí empezamos con el pabellón auricular. Este es el pabellón auricular, llamado también aurícula, coloquialmente la oreja. Ella está hecha en un molde cartilaginoso elástico. Por eso podemos recostarnos sobre nuestra oreja y apenas nos ponemos de pie, la oreja está como siempre, por su fuerza. Ese cartílago va a introducirse medialmente para formar el conducto auditivo externo, como vamos a ver. Empecemos a ponernos de acuerdo qué nombres vamos a usar aquí. Tenemos la oreja derecha y todo el contorno se va a llamar hélice. Generalmente aquí tenemos una pequeña producción, una pequeña puntita llamada tubérculo de Darwin. Ya saben quién fue Darwin, ¿no? El que propuso que el hombre descendía del mono.
Y él decía que ese tubérculo es recuerdo de nuestros ancestros, los simios. Bueno, esa es su teoría de él. Bueno, esto se llama hélix y al frente se llama el antehélix. No es anti, es antehélix. Y ahí queda una fosa glandular. Luego tenemos el trago y el antitrago. Y aquí la concha en la parte como una bóveda que va a conducir hacia el conducto auditivo. Yo los invito más tarde, después que estén ustedes en su casa, a que empiecen a tocarse el canal de hélix y lo siguen ustedes y van a ver que van a terminar siempre en el conducto auditivo. Esto está hecho para llevar las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. La siguiente, doctor, tenga la onda. Aquí tenemos un esquema de lo que vamos a tratar. Pabellón auricular, cartilaginoso, con piel fina y delgada. Luego tenemos conducto auditivo externo en la porción cartilaginosa, que es la porción lateral, y luego la porción ósea, que es la porción medial. Tenemos en el conducto un epitelio muy fino y tenemos también glándulas ceruminosas que van a producir obviamente cerumen. Esto les va a dar mucho trabajo a ustedes cuando estén en internado o cuando estén haciendo ya sus partes, porque les llegan personas que les duele el oído o que no escuchan. ¿Qué ha pasado? Esta cerita que se produce en este epitelio de la zona cartilaginosa va a hacer una masita muy dura con el jabón. Hay personas que se jabonan las orejas y el agua a veces no retira el jabón más cerumen, igual un ladrillo. Se forma ahí un ladrillo que ustedes van a tener que sacar. Por otro lado, a veces a un insecto se le ocurre venir acá y se mete y ahí se queda a vivir. Y empieza a sentir el paciente molestias, ruidos, ¿no? Cosquilleos, porque es una zona muy sensible, y vamos a ver que es muy sensible. Y ustedes se van a ver ante la necesidad de sacar el insecto. Claro, ustedes tienen que verificar. Agarran el otoscopio, miran, y la arañita le hace así, hola. Hoy tengo que sacar la araña. Echan ustedes sus gotas anestésicas para que el tímpano no sufra, porque esta zona es muy sensible, y le echan agüita al conducto auditivo después de unos minutos. La temperatura del agua es muy importante. Si le echan ustedes agua fría, los ojos del paciente empiezan a moverse en un nistagmo bastante marcado. Tiene que ser con agua tibia, ¿ya? Con agua tibia, si no, van a preocuparse. Luego, conducto auditivo externo y oreja. Y aquí tenemos el oído medio. El oído medio viene después del tímpano y es una cavidad que tiene 3 milímetros de ancho. Y adentro vamos a encontrar la cadena de osículos o huesecillos, llamados martillo, yunque y estribo. Luego, esta zona es aérea, tiene aire adentro, el oído medio tiene aire. Y es tan así que el oído medio tiene un conducto que se va hacia la nariz. ¿Para qué? Para que el aire atmosférico, la presión atmosférica, sea igual a la presión atmosférica dentro de la caja timpánica. ¿Para qué? Para que el tímpano tenga libertad de vibrar sin sufrir ninguna presión. Luego de esta zona aérea, vamos a pasar a un ambiente acuático que se denomina oído interno. Oído interno. Y ahí es donde, forrados por la porción petrosa temporal y embebidos de linfa, estos órganos van a poder captar tanto la audición como el movimiento, como vamos a ver. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un corte de hueso
temporal. Aquí está adelante, aquí está detrás. Vamos a ver sobre qué estructura ósea vamos a trabajar. Si estamos adelante, vamos a tener que establecer la trompa de Eustaquio, llamada también tuba timpánica. Es el conducto que comunica la nasofaringe con la cavidad timpánica. Esta es, el número 2, es la cavidad timpánica. Y es una cavidad que va a presentar en su pared medial, su pared interna, una protrusión denominada promontorio. ¿Y por qué es esa elevación, el promontorio? Porque es la primera vuelta de este elemento que estoy marcando, el 6, la cóclea o caracol, la cóclea. Su primera vuelta va a protruir sobre la cavidad timpánica y va a formar el promontorio. Luego, esta cavidad timpánica se va a denominar caja timpánica. Ahora, le decimos caja porque evidentemente va a tener 6 caras: superior, inferior, anterior, posterior, media, lateral. Luego, esta zona de la caja timpánica tiene una comunicación, el número 4, con la zona que está en el oído interno. 4 es el foramen de la ventana oval y el 5 es la sala de recepción. Pero ¿cómo se dice en el resto del mundo? Se le llama vestíbulo. Y este vestíbulo va a permitir la existencia de la cóclea hacia adelante y de los conductos semicirculares hacia atrás. Finalmente, vemos aquí la apófisis mastoides cortada y verificamos que la apófisis mastoides es hueca. Hay una cavidad que se denomina antro, porque parece una gruta. Y hay un pase entre el oído medio y la cavidad de esta apófisis y se le denomina aditus ad antro, entrada al antro. Entonces tenemos una estructura ósea, vamos a tener por esta cara interna también el orificio auditivo interno que nos lleva al conducto auditivo interno. Toda esta región se llama región petrosa. Acuérdense, petrosa. Cuando nosotros queremos acordarnos de la región petrosa, entonces petrosa. ¿De acuerdo? Peñasco también se le llama. Siga, por favor, doctor. Bien, aquí tenemos lo mismo para decir que el conducto auditivo externo y la aurícula o pabellón auricular va a tener irrigación de 3 arterias importantes. La primera arteria va a ser la que está por delante. Todas ellas son ramas de la carótida externa. La que pasa por delante se llama aurículo temporal, porque se va a la región temporal. La aurícula temporal es una de las ramas terminales de la carótida externa. Luego, las otras 2 son ramas que salen de la carótida externa y se van hacia atrás. Una va a ser la rama occipital y la otra la auricular posterior. De tal manera que estas 3 arterias, que son ramas grandes, van a irrigar el pabellón auricular. La temporal superficial, la occipital y la auricular posterior. Y ahora viene lo que me estaba traumando desde mi niñez. ¿Por qué en mi época, en el siglo pasado, los profesores nos jalaban las orejas? Pregúntenle a sus abuelos. Los profesores nos jalaban las orejas. Eran unos perversos, eran malos. Usted no lo saludaba, le jalaba la oreja.
Usted cruzaba las piernas en clase, le jalaban las orejas. Usted no se peinaba, le jalaban las orejas. Y siempre me pregunté por qué nos jalaban las orejas. Y ahora en anatomía tuve la respuesta. 5 son los nervios que van a sentir la oreja. ¿Cuáles son ellos? Evidentemente ustedes ya saben qué nervio craneal es el primero que va a estar en la lista. ¿Qué nervio es ese? El trigémino, muy bien. El trigémino 5-3 va a dar una rama aurículo temporal. Porque va a la oreja y a la región temporal. Pero en su camino el 5-3 va a dar sensibilidad a la glándula parótida, sensibilidad a la articulación temporomandibular, sensibilidad a la oreja, conducto auditivo externo y tímpano, y también sensibilidad a la superficie temporal de la cabeza. Entonces el 5-3 da la rama aurículo temporal, la más importante de todas. Luego, el plexo cervical también se hace presente con un pequeño nervio que va a la mastoides, que es el nervio occipital menor C2. Luego otro que se va hacia la cara anterior, llamado, ¿cómo se llama? Auricular mayor C2, C3. Muy bien, ya cumplió el plexo cervical. Luego viene el facial. El facial también tiene sensibilidad en la parte posterior de la oreja y el conducto auditivo. Y luego viene el que siempre se mete en todo, el vago. Cuando no, el vago también con su nervio auricular menor va a sentir la oreja. Incluso el vago es tan fresco que le dice al glosofaringio, le dice, oye, tú también pues siente un poquito la oreja. Y el glosofaringio le hace caso y luego le lleva esas fibras al vago para que aumente su caudal sensitivo. De tal manera que 5 básicamente son los elementos nerviosos que van a innervar de forma sensitiva la aurícula y el conducto auditivo externo. Ahora ya me explico por qué nuestros perversos profesores de la antigüedad nos jalaban las orejas. Siga usted, por favor. Aquí tenemos lo mismo para poder mirar el tímpano. El tímpano es una membrana fibrosa que pretende ser circular, no es completamente circular. El tímpano presenta una membrana y por la cara externa que da el conducto va a estar cubierto de piel, y por la cara interna va a estar cubierto de mucosa del oído medio. Ustedes deducen que lo que es piel va a estar inervado por los nervios que hemos citado, principalmente por el aurículo temporal 5-3. Luego, la parte interna del oído, la cara interna, la que está mirando a los huesecillos, esa parte va a estar inervada por el nervio noveno glosofaringio. El glosofaringio va a inervar al tímpano. Ahora, pregunto, esa rama del glosofaringio que inerva al tímpano, ¿qué nombre le pondría? Nervio timpánico, obviamente. Mis alumnos le dicen Jacobson. Se llama en realidad nervio timpánico. Y es sensitivo del nervio terminal 9. Pero, como es Jacobson judío, se agarra toda la propiedad y va a inervar la caja timpánica, la mastoides y la tuba timpánica o trompa de Eustaquio. Entonces ya nos ahorra a los alumnos de medicina el estar acordándonos de la inervación sensitiva de la caja del tímpano. Siga, por favor.
Aquí está el tímpano, se lo presento. La membrana está cubierta hacia afuera por piel y adentro por mucosa. El martillo se pega al tímpano, de tal manera que cuando el tímpano vibra, el martillo vibra y hace vibrar a la cadena de huesecillos. Pero hacia arriba ya no hay membrana. Aquí solamente va a haber piel de un lado y mucosa del otro lado. De tal manera que lo que está con membrana es de mayor extensión y se va a llamar la pars tensa. La pars tensa, porque la membrana es fibrosa. En cambio, lo que ya no tiene membrana es la pars flácida. Pars flácida, solo tiene epitelios. Ahora, tiene un niño que tiene pus en el oído medio. Está con fiebre, vómitos, lo hospitalizan porque está que vomita y se va en diarreas y tiene 40 de fiebre. Tiene una otitis media y ustedes ven acá, a través del tímpano ven la pus que está ahí adentro, como si fuera una taza de pus. Tienen que sacar esa pus aspirando con una jeringa. Tienen que perforar el tímpano. Tienen que hacer una miringotomía. Miringotomía. ¿Dónde la hacen? ¿En la parte dura que está con la membrana fibrosa o en la parte flácida? ¿Dónde punzaría? En la parte flácida. ¿Para qué? Porque una vez que saca la hoja, los epitelios nuevamente se regeneran. En cambio, la membrana fibrosa no se regenera. ¿De acuerdo? Pero, doctora, ¿qué hago con mi hijita que tiene un hueco en el tímpano? Porque de niña tuvo una otitis media y se le perforó el oído. Ahora ya se opera la membrana timpánica y pueden ustedes ponerle prótesis ahí, le adhieren tejido y ese tímpano vuelve a ser hermético. Por supuesto que no lo hacen a simple vista. Hay microscopios especiales para que ustedes puedan operar esos tímpanos. Por supuesto, si hacen la especialidad de otorrinolaringología, lo van a hacer a cada rato. Eso ya existe. Sigamos. El siguiente. Muy bien. Aquí ya nos vamos despidiendo de ellos. Reconecto al tío externo, tímpano. Y aquí está el malleus, tío, que está el incunis pegado a la pared posterior. Está el estilo. Luego continúa el oído interno. Pero la cara timpánica tiene 6 caras. La cara superior va a estar en contacto con el piso de la fosa media del cráneo. Es la cara superior. Sale a la fosa media. La cara inferior con el golfo de la yugular, que ustedes ya conocen. La cara anterior va a estar la trompa, ¿no?, timpánica, la trompa de Eustaquio. La cara posterior está la mastoides. La cara lateral va a estar el tímpano y la cara medial va a estar el promontorio. Así como hay 6 caras en la caja timpánica, van a haber 6 arterias que van a irrigar la caja timpánica. Si tengo una cara anterior, la siguiente por favor. Si tengo una cara anterior, será la arteria timpánica anterior. Si tengo una cara posterior, la arteria timpánica posterior. Si tengo una cara superior, la arteria timpánica superior. Si tengo una cara inferior, la arteria timpánica inferior. No es gracioso, pues, porque así cualquiera puede saber. Tengo que recordar dónde nacen estas ramas. La timpánica anterior viene de la arteria maxilar, primera porción. La timpánica posterior, ¿qué hueso tengo atrás? El occipital, de la arteria occipital o de la auricular posterior. Luego, la inferior viene de la faringe ascendente y la superior viene de una arteria que se va hacia las meninges. ¿Cómo se va a llamar esa arteria?
meningia media. Muy bien. Luego, la carótida interna, que es la que va a pasar por el hueso vertebral para entrar al cráneo, dice, yo también quiero colaborar con dos antenitas, pero que llevan mi nombre. ¿Cómo te llamas? Carótida. Se van a llamar esas ramitas carótido-timpánicas. Carótido-timpánicas. Y ya cumplió la carótida interna. Y luego, finalmente, la maxilar, en su última y tercera porción, va a decir, una ramita más, para que sean 6. Te doy la arteria mediana o arteria del conjunto pterigoideo. Y así la caja timpánica llega a tener 6 ramas arteriales. La primera, timpánica anterior, deriva de la maxilar. La segunda, la posterior, de la occipital a la auricular posterior. La tercera, inferior, viene de la faringe ascendente, rama de la carótida externa. La superior, de la meningia media. Y las carótidas timpánicas y la tibial. Muy bien. Ahora, vamos a pasearnos por esa caja timpánica, que tanto dinero les va a dar en su práctica médica, sobre todo con niños, ¿no? Aquí tengo la vista desde el tímpano hacia adentro, del tímpano hacia adentro. Esta es la cara medial de la caja timpánica. Luego, aquí tengo un promontorio que está surcado por una malla de nervios. Esos nervios son ramas del nervio timpánico del noveno par craneal. Ese nervio va a llevar toda la caja timpánica, trompa y mastoides. Luego, veo que hay un nervio grueso que hace su entrada a través de un ganglio de la rodilla y luego sale por el foramen estilomastoideo. ¿Qué nervio será? Muy bien, facial. ¿Y por qué me preguntan cuántas ramas da dentro de la región pentrosa? Y ahí me está señalando las 3 ramas que da el nervio facial dentro de la región pentrosa. La primera rama que se va al conjunto pterigoideo mediano es el nervio. Muy bien. Repita en voz alta que no le escuché bien. ¿Petroso mayor? Petroso mayor. Muy bien, está llevando fibras del núcleo lácrimo-muconasal. Son fibras parasimpáticas, lácrimo-muconasales preganglionares. ¿No es cierto? Muy bien. En la segunda rama se va un musculito que nos va a defender cuando el estribo vibra mucho. ¿Cómo se llama ese musculito? Muy bien, el músculo del estribo o estapedio, que se activa cuando hay mucho ruido, cuando el estribo está vibrando mucho. Y la tercera rama, que es una rama bastante larga, que se va a ir hacia debajo del nervio lingual. ¿Cómo se llama esa rama? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar el tímpano de adentro, desde el promontorio hacia afuera, el martillo. ¿Cómo se llama este nervio que cruza a través de la superficie interna del tímpano? ¿Qué nombre le pondría? Cuerda del tímpano. ¿Y es rama de quién? El nervio facial. Muy bien. ¿Y este conducto que va hacia adelante, cómo se llama? Trompa de Eustaquio. Muy bien. Siga por favor la siguiente. Aquí está el malleus, martillo, con sus ramas, corte largo, incudis o yunque, y el estribo está un poquito mocho, pero la siguiente, mire el tamaño. Mire el tamaño. Bastante pequeño. Siga por favor. Martillo y yunque estribo, ¿no es cierto? Y es que estos 3 huesos están articulados. Están articulados, presentan articulaciones de tipo sinovial. La primera entre martillo y el yunque va a ser una articulación en silla de montar o encaje recíproco.
La segunda es universal. Entre el yunque y el trigo. Es también sinovial, pero es esférica, es una artrosis. Ahora, ellas tienen cartílago intraarticular. Tienen su pequeño cartílago intraarticular. El estribo con la ventana oval tiene una articulación de tipo fibroso, con muchas fibras elásticas para poder moverse. Ahora, aprovecho esto, que los ancianitos sufren generalmente de artrosis por los años, ¿no? Y también hay artrosis en el oído medio. Estas articulaciones también se pueden afectar. Entonces, ¿qué provoca la artrosis? Que ya las articulaciones no se muevan mucho. Y si no se mueven, ¿el viejito podrá escuchar? No escucha. Entonces tiene que alzar la voz, ¿para qué? Para mover más esos huesos. ¿Ya? Le va a doler, por supuesto. La doctora le regaló a su abuelito un audífono, 7.000 soles se gastó. La mitad de su primer sueldo de interna se gastó la doctora y le regaló a su abuelito un audífono. Pues el abuelito no lo usa, ¿por qué? Porque va a mover huesos que están artrósicos y eso le duele. ¿Qué nervio es el que va a llevar el dolor de toda esta artrosis? El nervio timpánico de Jacobson, ¿no? No, Jacobson, o Jacobson. Bien, sigamos. Esas articulaciones se las van a preguntar, por si acaso. Siempre han sido preguntas de esa manera. Bien, ahora, aquí tenemos ya el oído interno. El oído interno. Por favor, otra más, y otra, y otra, y otra. Bien, mire usted, acá el tímpano, la cadena de bolsillos y luego la ventana oval. Aquí adentro está el oído interno. Vamos a entrar a una zona que es un tanque de agua, todo cerrado por todos lados. Es como si esta sala, doctora, que esta sala estuviera totalmente llena de agua del piso al techo. ¿Cómo le vamos a llamar? Vestíbulo. Estamos llenos de agua, vestíbulo. Y por esta puerta le vamos a llamar ventana oval. Esta puerta, doctora, es la ventana oval. Y ahí está el estribo entrando y saliendo. Pero como aquí el líquido va a generar ondas, y esas ondas van a empujar la puerta que está allá de salida, y se va a llamar ventana redonda. Ventana redonda. Bien, entonces, la ventana oval empujada por el estribo, y la ventana redonda va a recibir esas ondas y las va a amainar, va a hacer que ya se calmen. Esa ventana redonda también se va a llamar tímpano secundario. Bien, luego, ¿qué pasó con las ondas que van de una ventana a otra? Van a ser evaluadas por un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Se llama el nervio coclear. Coclear, porque está dentro de la cóclea. Ese nervio coclear va a ser la primera neurona de la vía auditiva. También se le llama ganglio de Corti. Ganglio de Corti. Así como cortina, igual. Ganglio de Corti. Entonces, vamos a ellos. Vamos al oído interno. Avance 3, please. Gracias. Aquí tenemos el oído interno. El vestíbulo, que es la sala de distribución, va a presentar hacia adelante la cóclea. La cóclea da 2.75 vueltas sobre sí misma. ¿Cómo se llama el eje sobre el cual da vueltas la cóclea? Se llama modiolo. Modiolo. Es el eje de la cóclea o caracol. Es el modiolo. Dejemos ahí el modiolo.
Ya está, lo dejamos. Punto. Luego, del vestíbulo vertebral de la cóclea, tenemos hacia atrás los conductos semicirculares. Y aquí en el vestíbulo el sáculo y el utrículo. Sáculo y utrículo. Retroceda 4 diapositivas, please, que quiero hacerles la pregunta del examen. Una más. Ahí. Hemos visto que el nervio timpánico inerva de forma sensitiva al oído medio. ¿El oído medio tiene inervación motora? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué músculos están en el oído medio? Muy bien, el tensor del tímpano, el músculo del martillo, inervado por el nervio mandibular, con su nervio tensor del tímpano, 5-3, y el del estribo por el nervio facial. Entonces ustedes ya lo saben. Ahora, el drenaje linfático de la oreja va a ir a los grupos superficiales número 2A, en el esternocleido mastoideo, en la porción mastoidea, evidentemente. Y el drenaje linfático del oído medio va a ir al grupo 2 también, pero profundo, 2B, 2B. Avance 5, por favor. Retroceda. Bien. Estas estructuras que vemos acá, que salen del vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares, son estructuras muy delicadas, muy delicadas. A esto se le llama laberinto membranoso. Laberinto membranoso. Laberinto membranoso que va a tener dentro las neuronas que van a captar la audición y los movimientos. Entonces, como son tejidos nerviosos muy delicados, va a necesitar un estuche que los proteja. Y el estuche que los protege va a ser el hueso, la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, si tengo porción petrosa, hueso duro, que puede dañar el tejido nervioso, necesito cubrir este tejido nervioso con un líquido. En toda la periferia tengo que ponerle líquido. Y el líquido se va a llamar linfa. Y si está en la periferia, ¿cómo se llamará? Perilinfa. Muy bien. Que está producida por los vasos estriados que están dentro de la copa. Y es que todo este sistema se comunica. ¿Ya? Luego, si yo tomo entre mis dedos al laberinto membranoso y los machuco, va a ser como machucar un gel, ¿no? Un caucho. Y es que adentro tienen endolinfa. Tienen endolinfa. Con una diferencia de la perilinfa. Que la endolinfa tiene mucho más cantidad de potasio disuelto. Tiene tanto potasio que alcanza la misma cantidad de potasio que hay en el intracelular. Ustedes saben que los líquidos externos tienen gran cantidad de sodio y baja cantidad de potasio. Pues aquí es al contrario, hay una gran cantidad de potasio, ¿no? Es la diferencia entre la exo y la endolinfa. La endolinfa está dentro del laberinto membranoso. La perilinfa está fuera del laberinto membranoso, separándolo del laberinto óseo, que viene a ser el estuche de protección del laberinto. Siga, por favor. Aquí los tenemos, cóclea y conductos semicirculares. Ahora, vamos con la cóclea. Siga, por favor. Aquí tenemos la cóclea, muy bonito, y vamos a tener 1, 2 y 3 rampas. Siga, por favor. ¿Qué cosa es una rampa? Cuando quiero entrar a cualquier edificio público o cualquier tienda,
tengo al costado de la escalera una subidita. Nosotros acá le llamamos subidita o bajadita. Somos más cariñosos, no le decimos rampa. Subidita o bajadita. ¿Para qué sirve? Para llevar el coche de mi bebé por ahí. Para que los viejitos bajen tranquilos sin bajar las escaleras. O para bajar los carritos en que llevo mi mercadería. Esa es una rampa. Muy bien. Pues estas rampas se las presento. La primera, la rampa vestibular. ¿De dónde viene la rampa vestibular? Esa subida viene de la ventana oval. O sea, esta subida va a traer todo el agua que la ventana oval va a empujar por acá. Muy bien. Esa rampa se va a llamar vestibular, porque doctora empieza en el vestíbulo y va a recibir el impulso de la ventana oval. Pues bien, ese impulso que genera el sonido y luego el movimiento de la perilinfa va a mover el número 2, que es la membrana vestibular. Esa membrana empieza a moverse como si fuera una bandera, así una tela que está al aire, movida por los sonidos. Luego de mover todo esto, va a retornar en la punta de la cóclea o caracol e ingresa al número 5. El número 5 es una rampa pero ya de bajada, de salida. Ahí ya llega poca presión, pocas ondas. ¿Y a dónde va a terminar esta rampa? Frente a la ventana redonda, al tímpano secundario, para anular ya las ondas de líquido que hay en el oído interno, en la cóclea específicamente. Pues bien, esta corriente fue de la rampa vestibular a la rampa timpánica. Movió el piso de la rampa vestibular. Y aquí tenemos en el conducto coclear número 3, tenemos el aparato que va a captar en forma eléctrica el movimiento de la rampa vestibular. Ahí está el ganglio de Corti. Ahí está la primera neurona, que son miles de neuronas que están a lo largo del conducto coclear. Pero, ¿qué hace esas neuronas? Se van a hacer como un epitelio, como si fuera un mantel sobre una mesa. Ahí está el epitelio cuidando a las neuronas. Y sobre ese epitelio hay otra capa de epitelio con cilios. Y los cilios son como el cabello de ustedes que tienen cabello, de los chicos. ¿Qué pasa si hay movimiento? Se despeina. Pues bien, estos cilios aquí no se despeinan, porque van a tener un gel llamado membrana tectónica, que los va a tener siempre alineaditos. Cuando se mueve el piso de la rampa vestibular, se va a generar movimiento en los cilios y se va a generar micropotenciales eléctricos captados por el ganglio de Corti, y luego de tomar con las dendritas el movimiento, los axones van a sumarse y van a formar el nervio 8 auditivo. Siga, por favor. Forma el nervio 8 auditivo. ¿Y a dónde va a ir este nervio? A través del conducto auditivo interno, en la porción anteroinferior, va a ir hacia los núcleos cocleares. Aquí está resaltado todo el trayecto. De los núcleos cocleares, anterior y posterior al pedúnculo superior, como segunda neurona, la primera fue la neurona de Corti en la cóclea, como segunda neurona, el núcleo coclear sabe cruzar. Todas las segundas neuronas cruzan. Entonces cruzan y llevan información. Pero esa información todavía está en el núcleo. ¿Qué va a pasar? Van a haber unos núcleos llamados núcleos olivares, ¿no? Superiores o continuos. ¿Qué hacen estos núcleos olivares? Están atentos a qué? Oreja
escuchó primero. Entenderán que estamos hablando de milisegundos. ¿Qué oreja escuchó primero? ¿Para qué? Para saber de dónde viene el ruido. Si mi oreja derecha escuchó primero que la izquierda, el ruido viene de la derecha. Si las dos han escuchado al mismo tiempo, el ruido viene de adelante y así sucesivamente. Entonces la oliva pontina o superior va a dilucidar qué oreja escuchó primero. Por otro lado, esta misma oliva protuberancial va a enviar fibras de retorno olivo-cocleares, o sea que salen de la oliva y regresan a la cóclea. ¿Para qué? Para frenar los sonidos. Va a haber dos fascículos, un olivo medial y otro lateral. El medial va al epitelio, a los cilios, para que no se muevan. Y el lateral va directamente al ganglio del córtex para anular el paso de los estímulos eléctricos. Si yo quiero anular el paso, ¿qué neurotransmisor uso? Muy bien, Java, qué bueno que ustedes saben. Ya puedo comenzar con ustedes en otro nivel. Y si quiero estimular el paso, glutamato. Ya ven que ustedes saben, solo que ustedes son muy tranquilos. Bien, luego, cuando ya ha actuado el núcleo olivar superior, las fibras continúan a buscar a quién, a los tubérculos cuadrigénicos. Esas fibras que ya salen del núcleo olivar hacia arriba se va a llamar lemnisco lateral o auditivo. ¿Por qué se llama lemnisco? Porque lleva un solo tipo de información, por eso se llama lemnisco, porque lleva un solo tipo de información. ¿Y por qué se llama lateral? Obvio, porque está a los lados. Hay otro lemnisco medial que es un lemnisco sensitivo. Luego, de los tubérculos cuadrigénicos inferiores se va a comunicar por medio del vaso conjuntival con el núcleo del cuerpo geniculado medial del tálamo, eso lo vamos a ver en otra clase, y luego con las áreas auditivas 41, 42, 52, 22. Ese es el trayecto de la audición. Siga usted, por favor, doctor. Siga. ¿Qué tienen dentro los conductos semicirculares? El laberinto membranoso va a tener una ampolla en la parte anterior, y en esa ampolla también vamos a tener cilios y también vamos a tener una membrana gelatinosa, que es la núclea. Bien, el movimiento, sea de la cabeza o sea del cuerpo, va a mover estos cilios, y estos cilios van a generar electricidad, y esa electricidad va a ir por el nervio vestibular. Ahora, ¿cuántos conductos semicirculares hay? A ver, avance una, por favor. Otra. Ahí está. ¿Cuántos conductos semicirculares hay? 3. Uno anterior. Vamos a poner el plano del conducto semicircular anterior. Si es anterior, me va a evaluar los movimientos de la cabeza, que se le llaman movimientos angulares, como cuando digo sí. Digo sí, es anterior, semicircular anterior. Ahora miren, hay otro conducto semicircular lateral, que está echadito, lateral. Miren, ¿cómo se evalúa? No, cuando digo no, los movimientos angulares laterales, no. Ahora hay un conducto semicircular que ocupa el plano posterior. Este me va a evaluar qué cosa. Ya no digo no, sino muevo la cabeza hacia los ojos, ¿no? En ese plano. Entonces, cada conducto semicircular me va a decir cómo está ubicada la cabeza y cómo se mueve. Por otro lado, estos conductos semicirculares van a tener
relación con las ramas vestibulares superior e inferior. No los quiero comentar más con eso. Además de los conductos semicirculares, existe un sacro y un círculo en el vestíbulo. ¿Para qué sirve el sacro? Para los movimientos arriba-abajo, como en los ascensores. ¿O para qué sirve el cubículo? Para los movimientos lineales. Movimiento lineal de caminar hacia adelante todo el cuerpo. O si no, movimientos de laterales. Todos ellos van a ser llevados hacia el tronco encefálico a través de los nervios vestibulares. ¿Cuántos nervios salen por cada lado? Dos. Un nervio vestibular superior y otro inferior. Siga, por favor, a ver que están saliendo de la cóclea y los conductos semicirculares. Siga. Muy bien, aquí estamos en el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es una zona muy concurrida. Dentro, el conducto está dividido en cuatro por dos tabiques, uno vertical y otro horizontal. Los cuatro espacios van a ser ocupados por elementos nerviosos. Los dos espacios posteriores van a ser ocupados por los nervios vestibular superior e inferior. El espacio inferior anterior va a ser ocupado por la cóclea, el nervio coclear auditivo. El espacio anterior superior va a ser ocupado por el nervio facial con su nervio intermedio. ¿Y qué falta allí? ¿Qué falta en ese conducto auditivo? Ustedes saben qué falta, pero no me lo quieren decir. Por favor, díganmelo para terminar la clase. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cuando llevaron miembro superior, vieron que el nervio mediano se acompañaba de la arteria braquial. Cuando vieron muslo, vieron que el nervio femoral se acompañaba de la arteria. Cuando vimos el nervio cubital se acompañaba de la arteria cubital. Y con tanto nervio, ¿qué falta acá? La arteria laberintica o auditiva interna. ¿Por qué? Porque los nervios son tejidos que Solo sé que cuando llevemos cirugía, esta huevada va a estar muy presente. requiere mucha glucosa, requiere mucho cuidado. O sea, a lo largo de los grupos de nervios van a tener necesidad de ramas arteriales, venosas y linfáticas. Acuérdense del VAN. El VAN no es por gusto. Y todos los VAN van envueltos en un paquetito llamado fascia vascular. Una más, doctor, y nos vamos. Aquí tenemos en el ángulo en el dedo poquito. Ya pasa. A ver, ¿por qué le llaman tronco a esto? Porque tiene un montón de ramas, ¿no es cierto? Muy bien, siga, doctor. Por favor,